Sí, amigos, ya volvimos a salir, ya estamos aquí otra vez en el tercer episodio de La Nocturniera. Y abramos con una pregunta. ¿La desinformación nace en la mañanera o en el periodismo que la cuenta? Vámonos rapidito. 17 mexicanos muertos bajo custodia de Estados Unidos. Cooperación con la DEA. 6.500 millones de pesos para Cruz Azul en Hidalgo. Y una conferencia donde algunas preguntas dejaron una duda incómoda. ¿En qué momento la desinformación se convierte en información? ¿O al revés? Hoy en La Nocturniera vamos a buscar la respuesta. ¡Comenzamos! Porque una cosa es lo que se dice, otra lo que se pregunta, otra más lo que se publica y muy distinta lo que termina creyendo la gente. Esta mañana la conferencia habló de migración, seguridad, inversiones y política. Los periodistas preguntaron. Después llegaron las redes. Amplificaron, recortaron, pelearon y convirtieron frases en munición. Entonces vale la pena detenernos un momento. ¿En qué parte del camino se puede perder la información? Esto es La Nocturniera. Para amanecer críticos, vamos a dormir informados. Lo que dijo la mañanera. Mexicanos muertos, seguridad y una inversión millonaria. Empecemos por lo que sí se dijo en la conferencia. El tema más duro fue el de los mexicanos muertos en Estados Unidos. La Cancillería informó que ya son 17 mexicanos fallecidos durante operativos migratorios bajo la custodia del ICE, o como le digan allá, y que México presentó 20 denuncias ante autoridades estadounidenses. El gobierno mexicano exige que cada caso se investigue y que si hubo negligencia, malos tratos o fallas en la atención, haya responsabilidades. Y aquí hay algo que no debería de perderse entre la discusión política. Defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos no debería depender de si tienes papeles, visa o simpatías políticas. Son mexicanos, punto. Y cuando uno muere bajo custodia de una autoridad extranjera, lo mínimo es saber qué pasó. Pero esta mañana también apareció la otra cara de la relación con Estados Unidos. México mantiene cooperación con la DEA en materia de seguridad. Omar García Harfuch participó en Argentina en una conferencia internacional contra las drogas y la presidenta destacó la cooperación entre ambos países. Dicho en corto, México reclama pero también coopera. Coopera. Y eso no es una contradicción. Las relaciones entre países no funcionan como una pelea callejera. No hace falta estar de acuerdo en todo para trabajar juntos en ciertas cosas. Como en este caso, lo importante fue que García Harfuch fue a presentar el modelo con el que México atiende las causas antes de criminalizar al país. Y hablando de trabajo, hubo otro anuncio que merece atención. El gobierno informó de la inversión de 6.500 millones de pesos para reactivar una planta cementera en Hidalgo, con una estimación de más de 14,000 empleos directos e indirectos. Aquí la noticia no es solamente Cruz Azul, es Hidalgo, es empleo, es industria. Y es una pregunta mucho menos espectacular, pero mucho más importante. ¿Cómo se traduce este anuncio de miles de millones de pesos en la vida cotidiana de cada persona, al menos de Hidalgo? Porque anunciar una inversión es importante. El verdadero examen llega después. ¿Se cumplieron los empleos prometidos? ¿Cuánto produce la planta? ¿Qué cambia en la economía de la región? Y ahí la información deja de ser anuncio y se convierte en realidad. Pasemos a la sección de lo que preguntaron. Preguntar también es un oficio. Y llegamos a una parte incómoda de cualquier conferencia de prensa. Las preguntas. Hoy apareció, entre otros asuntos, el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. La pregunta era concreta. ¿Existe una investigación de Estados Unidos contra ella? La presidenta respondió que el gobierno mexicano no tiene información oficial que confirme esa investigación. Es una pregunta pertinente, existe una versión pública y se busca saber qué información tiene el gobierno.
Así debería de funcionar el periodismo: preguntar, contrastar y obtener información. Pero después llegó una intervención que nos permite hablar de algo más importante que una persona o una conferencia: la calidad de las preguntas. En específico, una intervención larga de varios asuntos, datos distintos y preguntas sin una separación clara. Aquí hay algo que vale la pena recordar. Preguntar también es un oficio, como lo dijimos al principio. No basta con tener acceso al micrófono ni con llevar una lista de temas. Una buena pregunta debe tener claro qué busca obtener del cuestionamiento. Y ojo, esa buena pregunta puede ser incómoda, dura e incluso hostil. Lo que no puede ser es confusa. Cuando una pregunta mezcla demasiadas cosas, el periodista puede perder el hilo, el funcionario esquivar la respuesta y el público quedarse en ascuas, sin saber qué onda con esa respuesta. Primera pista para la respuesta de la pregunta de esta noche que hicimos al comienzo. La información no solo puede deformarse en la respuesta, también puede perderse desde la pregunta. Pasemos a la sección de lo que hizo ruido, cuando el algoritmo entra a la conferencia. Después de la mañanera llegó otro actor, el que siempre llega, el que nadie invita, pero ahí está: las redes sociales. Hoy la presidenta volvió a hablar de La Derecha Diario y de Fernando Cermedo, detenido en Bolivia. A partir de ese caso volvió también la discusión sobre bots, tendencias y campañas políticas en redes. La política contemporánea aprendió muy rápido. Cualquier declaración puede convertirse en munición. Una frase, un error, una acusación, un pleito, todo, pero absolutamente todo, puede convertirse en contenido. Pero hagamos una distinción. Hacer ruido no es lo mismo que tener eco. Que algo sea tendencia no significa que sea una preocupación de millones de personas. Que miles de cuentas repitan una frase tampoco significa que miles de personas estén pensando en eso durante la cena, camino al trabajo o en la fila del supermercado. Eso tampoco significa que debamos ignorarlo. La conversación digital importa, y ahora en estos tiempos mucho más. El problema aparece cuando confundimos lo que el algoritmo nos muestra con lo que la sociedad realmente está discutiendo. Y este es un consejo para los conservadores. Las redes pueden producir una curiosa ilusión. Parece que todo el país habla del tema, de su tema, y quizá fuera de la pantalla casi nadie lo hace. Por eso la pregunta no es solo quién hizo más ruido hoy, sino quién consiguió que ese ruido se convirtiera en información o desinformación. La pregunta nocturniera. Y volvamos al principio. ¿La desinformación nace en la mañanera o en el periodismo que la cuenta? Tal vez la respuesta sea menos cómoda. Entre lo que dice un funcionario, lo que pregunta un periodista, lo que publica un medio y lo que amplifican las redes, existen muchas oportunidades para que la información se deforme. Por eso no basta con preguntar quién dijo qué. También tenemos que preguntar cómo llegó hasta nosotros esa desinformación o esa información. Entre la conferencia y nuestra pantalla existe un sistema de filtros, intereses, decisiones y algoritmos. Y allí empieza la batalla por la información. Y hasta aquí por hoy, buenas noches, esto fue La Nocturniera. Mañana volvemos a revisar qué pasó, qué se dijo y sobre todo, qué nos contaron que se dijo. Se despide Christopher Escamilla desde la ciudad lluviosa de México. Para amanecer críticos, vámonos a dormir informados. Muy buenas noches.